¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos no solo sobreviven a las crisis económicas, sino que salen de ellas aún más ricos y poderosos? La respuesta no es suerte, es estrategia. Cuando se acerca una crisis económica, los inversionistas más experimentados no entran en pánico, se posicionan. Los ricos no esperan a que todo caiga, compran estratégicamente antes del colapso para multiplicar su riqueza después. Te platico de los 5 activos que históricamente los ricos compran antes de cada crisis económica. En un mundo donde la incertidumbre económica parece ser la única constante, entender los movimientos de quienes siempre están un paso adelante no es solo una ventaja, es una necesidad. Hoy, desentrañaremos el plan maestro financiero que la élite aplica, ese que les permite blindar y hasta multiplicar su patrimonio cuando el resto del mundo entra en pánico. Prepárate para descubrir los 5 activos que los ricos no compran durante la crisis, sino antes, y cómo este conocimiento puede transformar tu propia estrategia financiera. Permítanme presentarles a Carlos. Carlos es un tipo flaco de 37 años, con una energía que desafía su complexión delgada. Es director de informática en una empresa tecnológica de tamaño medio, un cerebro brillante acostumbrado a descifrar códigos complejos y a anticipar problemas antes de que estallen. Pero, además de su pasión por la tecnología, Carlos tiene una obsesión: las finanzas personales y, en particular, cómo proteger su capital de las inevitables turbulencias económicas. Él no cree en las bolas de cristal para predecir el futuro, pero sí en la preparación. Su mantra es simple pero poderoso: no puedes adivinar el futuro, pero puedes prepararte para él. Y esa preparación, según Carlos, se basa en 2 pilares fundamentales: la diversificación inteligente y una previsión casi quirúrgica. La mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra crisis, pensamos en recortes, pérdidas, miedo. Es una reacción natural, casi instintiva. El pánico se propaga como un virus. La gente vende lo que sea, a cualquier precio, solo para sentir que tienen algo de control en medio del caos. Pero Carlos ha observado, a lo largo de los años y de las múltiples recesiones y estallidos de burbujas, que hay un grupo de personas, aquellos que ya poseen una considerable fortuna, que reaccionan de una manera completamente diferente. Mientras el común de los mortales se aferra a lo poco que le queda, ellos, los ricos, parecen estar en una especie de modo de compra, acumulando silenciosamente ciertos activos, casi como si una alarma interna les indicara el momento exacto para actuar. Es como si jugaran al ajedrez mientras el resto juega a las damas, siempre pensando 10 jugadas por delante. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué ven ellos que el resto de nosotros pasamos por alto? La clave, como Carlos nos explica, no está en una inversión milagrosa o en una fórmula mágica. Está en entender los patrones históricos y en aplicar una lógica financiera que, aunque parezca contraintuitiva en el calor del momento, ha demostrado su validez una y otra vez. Se trata de identificar esos activos refugio, esos verdaderos salvavidas financieros, que no solo resisten la embestida de una crisis, sino que a menudo se aprecian cuando todo lo demás se desmorona. Y hoy vamos a desglosar esos 5 activos, paso a paso, para que tú también puedas empezar a pensar y actuar como ellos. El primer activo, el oro. El oro. El clásico entre los clásicos. Desde tiempos inmemoriales, el metal dorado ha sido el refugio seguro por excelencia. Cuando los mercados se tambalean, cuando las divisas pierden valor por la inflación o la inestabilidad política, la gente siempre ha vuelto al oro. Carlos siempre lo compara con una linterna en medio de un apagón global. Puede que no te dé luz para leer un libro, pero te ilumina lo suficiente para no tropezar. ¿Por qué es esto? Porque el oro es un activo físico, tangible, con valor intrínseco. No es una promesa de pago de un gobierno o una empresa, simplemente es. Y su oferta es limitada. Cuando la confianza en el sistema financiero disminuye, el oro, al no estar directamente atado a ninguna economía en particular, se convierte en el ancla. Los ricos, con su visión a largo plazo,
entienden esto a la perfección. No esperan a que los titulares griten crisis. Empiezan a aumentar sus posiciones en oro, ya sea físico, en ETFs respaldados por oro, o incluso a través de mineras de oro sólidas, mucho antes de que la tormenta sea visible para el público. Lo ven como un seguro contra el caos, una forma de preservar el poder adquisitivo de su capital cuando la inflación o la devaluación amenazan con erosionarlo. Un estudio de la Universidad de Duke, analizando datos de recesiones desde 1970, encontró que el oro consistentemente superó a la mayoría de las clases de activos durante periodos de alta incertidumbre económica. Es un activo que, en la cartera de un inversor astuto como Carlos, no está ahí para hacerte rico rápidamente, sino para asegurarse de que no te empobrezcas lentamente. El segundo activo, bienes raíces de alta calidad y ubicación estratégica. Aquí es donde muchos se confunden. Cuando piensan en crisis y bienes raíces, imaginan propiedades perdiendo valor y embargos. Y sí, eso sucede con la propiedad especulativa o mal ubicada. Pero los ricos no compran cualquier cosa. Su enfoque está en la calidad y ubicación. Piensa en propiedades prime en grandes ciudades globales, edificios comerciales con inquilinos sólidos a largo plazo o terrenos estratégicos. Carlos, con su mente analítica, lo ve así. Incluso si el valor cae temporalmente durante una recesión, la tierra no se fabrica más. Una propiedad en un lugar codiciado siempre recuperará su valor y lo superará a largo plazo. Es como comprar una obra de arte. Su valor puede fluctuar, pero su escasez y su deseo intrínseco perduran. Durante una crisis, aquellos con liquidez pueden adquirir estas propiedades a precios reducidos de vendedores forzados o desesperados. Es un ciclo recurrente. La recesión crea la oportunidad, los ricos compran, y cuando la economía se recupera, sus activos de alta calidad se revalorizan exponencialmente. La clave aquí es la solvencia del comprador y la calidad innegociable del activo. No es una apuesta, es una inversión calculada en activos con una demanda estructural inquebrantable a largo plazo, sin importar los vaivenes a corto plazo. El tercer activo, acciones de empresas sólidas y con balances impecables. Esto puede parecer contrario a la intuición. ¿Acciones? ¿En medio de una crisis? Pero si es lo primero que se desploma, exacto, y ahí reside la oportunidad, según Carlos. Mientras el pánico lleva a muchos a vender sus acciones indiscriminadamente, los inversores más astutos, aquellos con una visión de largo plazo y una profunda comprensión de la economía, se centran en un tipo muy específico de empresas. Aquellas con balances sólidos, poca deuda, flujos de caja robustos y modelos de negocio probados que puedan resistir incluso una recesión prolongada. Piensa en empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Microsoft. Sus productos y servicios son esenciales, o al menos muy demandados, sin importar el estado de la economía. La gente seguirá bebiendo refrescos, necesitando medicinas y usando software. Cuando el mercado castiga a estas rocas financieras con caídas de precios significativas, a veces de un 30%, 40% o incluso más, los ricos lo ven como una liquidación, una venta masiva de activos de calidad a precios de ganga. Carlos sonríe. Es como si tus tiendas favoritas de ropa de diseñador pusieran todo al 70% de descuento. Si tienes el dinero, ¿no aprovecharías para comprar prendas atemporales y de alta calidad que sabes que te durarán años y que volverán a su precio original cuando la moda cambie? Lo mismo ocurre con las empresas. La clave es la investigación y la paciencia. No se trata de adivinar el fondo, sino de comprar buenas empresas a precios atractivos y esperar. La historia bursátil está llena de ejemplos de cómo las acciones de calidad, compradas en el ojo del huracán, han generado rendimientos masivos en la recuperación. El cuarto activo, materias primas esenciales, más allá del oro. Aquí hablamos de activos tangibles que el mundo necesita para funcionar, sin importar la recesión. Petróleo, gas natural, productos agrícolas,
granos, azúcar, café, metales industriales, cobre, litio. En un mundo que sigue creciendo en población y desarrollo, la demanda de estos recursos básicos es inelástica. La gente tiene que comer, la energía es necesaria para mover la economía, y los metales son vitales para la infraestructura y la tecnología. Carlos a menudo piensa en las materias primas como los ladrillos y mortero de la civilización. Puedes tener la crisis financiera más grande del mundo, explica, pero si la gente necesita mover sus coches, encender sus luces o poner comida en la mesa, esos bienes básicos seguirán siendo demandados. Los ricos invierten en estos activos a través de futuros, ETFs o directamente en empresas productoras de materias primas. Su lógica es simple. Aunque los precios pueden ser volátiles a corto plazo, la escasez inherente y la demanda fundamental garantizan su valor a largo plazo. En tiempos de alta inflación o de disrupción de las cadenas de suministro, situaciones comunes durante o después de una crisis, las materias primas a menudo se comportan como una excelente cobertura, ya que sus precios tienden a subir con la inflación. Este es el más moderno y, para muchos, el más volátil de la lista. Las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum son una adición relativamente nueva al arsenal de los ricos, pero su atractivo reside en su naturaleza descentralizada y su potencial como oro digital o como una alternativa al sistema financiero tradicional. Carlos, siendo un experto en informática, tiene un ojo particularmente agudo para esta categoría. Las criptomonedas no son para los pusilánimes, advierte con una sonrisa. Y ciertamente no son para apostar la gran parte de tu capital, pero como una pequeña porción diversificadora de una cartera bien pensada, ofrecen algo único. Su atractivo para los ricos, antes de una crisis, radica en varias características. 1. Descentralización. No están controladas por ningún gobierno o banco central, lo que las hace inmunes a la devaluación de la moneda fiduciaria o a las políticas monetarias erróneas. 2. Activo antiinflación. Potencial. Especialmente Bitcoin, con su oferta limitada programada, es visto por algunos como una cobertura contra la inflación similar al oro. 3. Innovación tecnológica. Representan el futuro de las finanzas y la tecnología, y los inversores visionarios quieren tener un pie en esa puerta. Sin embargo, Carlos insiste en la precaución. La volatilidad es extrema y la regulación es todavía incipiente. Los ricos no ponen todos sus huevos en esta canasta digital, pero sí destinan un porcentaje menor de su capital, un 1% a un 5% de su cartera total, por ejemplo, a este tipo de activos de alto riesgo y alta recompensa. Lo ven como una apuesta diversificadora contra el colapso del sistema tradicional, o simplemente como una inversión en una tecnología disruptiva con un potencial de crecimiento explosivo a largo plazo, siempre y cuando se haga con una comprensión clara de los riesgos. En resumen, lo que hemos visto no es una serie de trucos mágicos, sino la aplicación de principios financieros sólidos, una comprensión profunda de la historia y la economía, y una disciplina inquebrantable. Los ricos no se asustan por las crisis, las ven como fases naturales del ciclo económico, y más importante aún, como oportunidades. Oportunidades para adquirir activos valiosos a precios de descuento, para consolidar su posición y para salir del otro lado aún más fuertes. Carlos, con su experiencia, nos demuestra que la clave no es predecir el futuro con exactitud, sino estar preparado para diferentes escenarios. Es construir una fortaleza financiera diversificada que pueda resistir cualquier embate. Es tener una estrategia clara que te permita actuar con cabeza fría cuando el pánico se apodera de los mercados. Estos 5 activos, el oro, los bienes raíces de calidad, las acciones de empresas sólidas, las materias primas esenciales y, con la debida precaución, las criptomonedas, son las herramientas que usan los maestros de las finanzas para proteger y multiplicar su riqueza. No dejes que el miedo te paralice cuando el ciclo económico cambie. Empieza a pensar como Carlos,
Piensa en la preparación, en la diversificación y en la previsión, porque la próxima crisis no es una cuestión de si, sino de cuándo. Y cuando llegue, ¿estarás preparado para ser uno de los que compran o uno de los que venden presas del pánico? Para seguir descifrando los secretos del dinero y no perderte ni una estrategia que te ayude a construir tu propio futuro financiero, suscríbete a Capital Tunes.